Estado Prosperamos en en victoria. gozosos, alegres. Así debe ser. Vamos a la palabra de Dios. Santiago, capítulo 4, verso 7. Es un verso muy conocido, pero es un verso que casi ninguno de nosotros lo pone por obra. Es un verso muy escuchado, muy oído, pero no puesto por obra. ¿Santiago? Santiago. ¿Cuál Mateo? No, Santiago. Santiago 4:7. Amén. Ese verso es, como le digo, muy conocido, pero poco puesto por obra. Amén. A ver, necesito que todos estemos en Santiago. Sigo viendo hojas pasar. Santiago capítulo 4, verso 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: someteos, ¿verdad? Todavía veo Biblias, ¿cómo es posible? Someteos, hay una coma, pues, hay otra coma, a Dios, punto y coma. Resistir al diablo, coma, y huirá de vosotros. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias por el privilegio de servirte, Señor, por hacer lo que tú me dices que yo haga. Yo te pido que me uses como canal de bendición a esta hora. Que perdones mis pecados que he cometido, mi Dios, pero que me uses para que mis hermanos y yo, Señor, salgamos fortalecidos de este lugar por el poder de tu palabra. Amén. Amén. Puede tomarse. Usted dice, qué extraño que el pastor leyó el pasaje hoy. Pero la Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla con entendimiento. Hay que leerla pausado. Nada hacemos tirando una ametralladora si no entendemos lo que estamos leyendo, ¿verdad? Hay que usar la gramática, las comas, los puntos. Recuerde que cuando hay una coma es una pausa. Cuando hay un punto y coma, una pausa más larga. Y cuando hay un punto, es punto y aparte. Entonces, si leemos, yo digo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y a vosotros. No tiene el mismo efecto que si decimos someteos. Hay que estudiar qué significa someteos. Después de que sabemos que es someteos, ¿a quién? Pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Entonces este verso es muy conocido. Santiago 4:7 creo que, bueno, no tan conocido porque duramos mucho en encontrarlo. Qué tremendo, ¿verdad, Mayles? Estudiamos tanto la Biblia que se nos pierden los libros. Hay que someterse más a Dios en la Escritura. Para cuando el Génesis, y a veces estamos en Apocalipsis buscando Génesis. Yo lo he visto. Apocalipsis y buscamos por Génesis. Es necesario someternos a Dios. Amén. Amén. Recuerden que estamos en la enseñanza: huye o muere, ¿verdad? Leímos la palabra en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 22, donde el apóstol Pablo le da un consejo a su hijo espiritual Timoteo y le dice: huye de las pasiones juveniles. Hablamos que hay un paralelismo de la juventud de Timoteo con una iglesia joven. Una iglesia joven es una iglesia que está empezando. Es una iglesia que tiene 3 meses. O es un miembro de la iglesia que se acaba de convertir. Pero nosotros, y lo decía el domingo, tenemos 11 años ya como iglesia.
Algunos han estado como nosotros los 11 años, otros se han ido incorporando, tienen 5, 7, 6, 3, 2, ahí van. Pero Monte Sión, yo considero que no es una iglesia joven, ¿verdad? Es apartando a los jóvenes que están empezando, que es difícil la época para ellos. Pero Monte Sión ya debiera, no más bien huir de las pasiones juveniles, sino más bien que nos sometemos a Dios, que nos resistimos, y quien tenga que huir es el diablo, no nosotros. O sea, no es posible que nosotros todavía seamos como la iglesia en Corintios, cuando el apóstol Pablo habla de la falta de madurez y les dice: no les puedo hablar como espirituales, porque siguen siendo niños, no hay crecimiento. La iglesia necesita crecer, pero no en personas, porque nada hacemos con una iglesia reventada de miembros si no crece espiritualmente. Como iglesia necesitamos crecer espiritualmente. ¿Y cómo se crece espiritualmente? Escudriñando la palabra, orando, adorando, exaltando, dándole el primer lugar a Dios, pero sobre todo sometiéndonos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Es una sumisión a la voluntad de Él. Es decir, cuando el apóstol Santiago, hermano de Jesús, escribe esta carta y aconseja aquí en este capítulo y dice: someteos a Dios, quiere decir que haya una sumisión a la voluntad de Dios. Y la iglesia o Monte Sión se ha caracterizado porque los predicadores siempre traemos esa palabra, la voluntad de Dios, control absoluto al Espíritu Santo, que se haga aquí como Dios dice y no como el hombre dice, que se haga aquí como Dios quiere y no como el hombre o la mujer quiere que se haga. Es muy lamentable ver cómo en los últimos tiempos la iglesia se convierte al mundo y no el mundo a la iglesia. ¡Qué tremendo! Los templos están llenos de gente que hacen lo que a ellos les parece hacer, no lo que Dios dice. Y si nosotros permitimos eso, se nos puede llenar el templo. Tenemos que hacer más cultos, pero también tenemos que permitir que el lugar santísimo sea profanado. Y si en algunas oportunidades al pastor se le ha escapado, en otras no, en otras se da cuenta el pastor y el pastor dice: usted así no puede subir al altar. Me enojo, me voy, me retiro, cada uno con Dios. Amén. Pero yo, incluso, no sé si Brian se acuerda, aquel muchacho grueso de la pandilla era. Lo invitamos, bueno, él se invitó a predicar. Él dijo: pastor, yo sé que usted, hay una iglesia y yo lo primero que le dije: se viste así, así, así. Y cuando vino aquí venía con una tablet. Y yo lo llamé y le dije: si quiere le presto mi Biblia, pero ahí no sube con tablet, no predica tranquilo. Porque el sometimiento a Dios duele. Porque el primer significado de someteros pues a Dios es sumisión a la voluntad de Dios. Y eso es lo que como iglesia nos cuesta. Nos cuesta ser sumisos a Él, a su voluntad. Que lo que Él diga, nosotros digamos, sí, aunque no nos guste. Porque la frase que el Espíritu Santo me dio hace tiempos: donde comienzan mis derechos, termina la voluntad de Dios. La voluntad de Dios duele. Le dolió a su Hijo Jesús. Le dolió. Pero sin embargo Él abrió su boca y dijo: si es posible, aparta de mí este cáliz, que significa sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús triunfó en la cruz. Por eso Jesús venció la muerte y resucitó al tercer día. Por eso está sentado a la diestra. Por eso volvió. Se le devolvió lo que antes tenía. ¿Qué es lo que Él le pedía a Dios? Devuélveme la gloria que antes tuve. Y eso se le fue devuelto. ¿Pero por qué? Porque hizo la voluntad de Dios. Fue un hombre, porque Jesús era un hombre.
¿Era el Hijo de Dios? Sí, nosotros también somos hijos de Dios. Amén. Y entonces tenemos la misma capacidad como hombres y mujeres a hacer la voluntad de Dios, a soportar el oprobio, a soportar el maltrato, a soportar el desprecio, a soportar todo como Él lo soportó. Ahora, ¿cómo lo soportó? Por amor. Amén. Amén. Pero nosotros como iglesia debemos de aprender, seguir día con día aprendiendo, a estudiar en la Escritura qué es la voluntad de Dios. ¿Qué es ser sumiso a su voluntad? Yo quiero someterme a Dios, ¿ok? Pero para eso tengo que ser sumiso a su voluntad. Y otro significado de someterse es someterse a la autoridad de Dios para poder vencer el mal. Y es que una cosa es voluntad de Dios y otra es autoridad. Porque la voluntad de Dios es algo que yo hago si quiero. Si no quiero, no la hago. Y Dios, el que está sentado en el trono, Él es soberano y Él dice, bueno, no la haga hasta que sean las consecuencias. Pero también está el sometimiento a la autoridad de Dios. Y ya eso no es si yo quiero o no quiero. Es cuando Él dice. Amén. Y es ahí donde como iglesia o como miembro de una iglesia no me gusta. Cuando Él dice, cuando Él manda a través de un predicador, a través de los pastores de la iglesia, y dice esto, esto y esto, y viene de arriba, por la autoridad que nos es concedida a los pastores, por la autoridad que nos es concedido a los predicadores que Dios escoge para estar en este lugar. Y entonces el predicador, conociendo al Espíritu Santo, ¿verdad?, dice, esto es de parte de Dios. Autoridad. Y la iglesia debe someterse a la autoridad. No tiene, debe de someterse a la autoridad de Dios. Y tampoco la autoridad de Dios le gusta a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia y como seres humanos que somos, tenemos parte humana, mucha parte humana. Nos dejamos vencer por la carne, por los deseos de la carne. Y siento que, y recuerden, yo siempre recalco esto, no estoy hablando de fornicación ni de adulterio, porque ya eso sería el colmo que se ve en la iglesia. Sería el colmo. Ahí sí es cierto que nació y se quedó ñato, ¿verdad? Pero ya, o sea, ya una iglesia madura como Monte Sión ya no tiene que huir, más bien tiene que enfrentarse, y el que tenga que huir es el diablo. Pero nosotros la carne nos gana, y es cuando empezamos a tener derechos, y es cuando empezamos a juzgar nosotros, y no estamos sumisos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, dos significados de someteros: sumisión a la voluntad de Dios y someterse a la autoridad de Dios. Dos cosas. Eso significa, cuando aquí dice someteos, significa ser sumisos a la voluntad de Dios. ¿Ah? Y después someterse a la autoridad de Él. Recuerden que nosotros somos el ejército de Dios, ¿verdad? Recuerden que nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destruir fortalezas. Entonces, al usted y yo ser eso, ¿quién es el general del ejército? Dios. Dios es el general. Así como Satanás tiene lo que Pablo enseña en Efesios 6, potestades, gobernadores, ¿qué más tiene? Principados, potestados, gobernadores, huestes de maldad. Dios es el general, y Dios tiene ahí para capitanes y de todo, hasta tiene rasos. Y para Dios todos son iguales. El raso, digamos, es el que limpia siempre los baños, que hay muchos que solo les gusta ser capitanes y no rasos. El llamado a la mayordomía, amada iglesia, es para todos. Amén. Amén. Yo no tengo un lugar específico para servir en el cuerpo de Cristo. Amén.
Debo ser un hijo contable para servir tanto aquí en el altar, en los baños, en la escuelita, predicando el evangelio en las calles. Yo tengo que ser un hijo y una hija, ¿cómo dije? Contable para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios cuente siempre conmigo. Por eso siempre tengo que andar vestido correctamente, porque usted no sabe si va a decir, hoy subes al altar. Y usted dice, no, así no puedo. Yo aprendí esto hace muchos años. Y cuando a mí me ponía a cuidar carros allá en una congregación, yo iba con saco y corbata a cuidar carros. Y un día de esos me dice la pastora, ¿preciso? Sí, hombre. Al cuidar carros. Recuerda que hoy viene el profeta Harold. ¿Se acuerdan del profeta Harold? Y yo presidí. Porque iba como preparado, porque he aprendido, y la iglesia debe aprender a ser hijos contables. Significa que Dios cuente conmigo, Él aquí, Señor. Pero muchas veces llegamos a un ayuno a las 9:30, y si Dios lo necesitaba a usted para la alabanza, por ejemplo, usted que es del grupo de alabanza, y usted viene ahí en teacher y pantalones que se le ven las nalgas levantadas, y el Señor lo ocupaba, por poner un ejemplo, o un domingo, y el pastor se enfermó, no pudo levantarse de la cama, entonces puso un mensaje a Brian, hoy predica Julano, le dice apenas llega, y Julano vino en pantaloneta ese día, y Dios quería usarlo. Es que no me estoy sometiendo a Dios. Amén. Amén. Estamos aprendiendo hoy qué es someterse a Dios. Amén. Huir o morir. Amén. Pero ahora vamos a darle vuelta a eso. El que tiene que huir es Satanás. Él entra por una puerta y tiene 7 para salir. Porque el pueblo de Dios es poderoso. Amén. Porque el pueblo de Dios tiene el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque Jesús lo dijo y quedó escrito. Porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Porque hay una iglesia siempre preparada. Porque hay una iglesia siempre sometida. Porque hay una iglesia siempre diciendo, hedme aquí, Señor. Porque hay una iglesia cerrando puertas. ¿Qué hace una familia cuando el recibo de la luz le llegó altísimo? Pega un grito, ¡ah! Pero ¿qué hace seguidamente? Le quita. ¿Comienza qué? Más el que paga. Una luz prendida y ¡prac! Otra luz prendida y ¡prac! Y hasta le dice a la familia, ayúdenme, no hay que estar, pagué 30. Otra luz prendida, ¡prac! La iglesia debe estar cerrando puertas siempre, así como se apagan las luces. La iglesia debe cerrar puertas. Tenemos el deber de no abrirle a Satanás ni una endijita para que él venga a molestar la iglesia, porque entonces no estamos preparados, no estamos maduros. Hicimos el discipulado hasta el número 7, pero no aprendimos nada aprendimos. Uy, qué dicha, ya terminé los 7, ya no tengo que volver a eso. ¿Por qué lo estaba haciendo entonces? Mejor nunca lo hubiera hecho, porque lo tomó como un requisito. Para ser hijo contable, que se enseña en el discipulado 7, no se hace por requisito, se hace porque quiero ver si soy apto o no para servirle a Dios. Y en la situación más crítica, en la situación más incómoda, es donde Dios se va a dar cuenta si yo soy un hombre o una mujer que me someto a Él. Amén. Amén. Ahora sí voy a empezar a predicar. Amén. No basta con alejarse del pecado, hay que llenar el vacío. ¿De acuerdo? Hay que llenar el vacío. La palabra de Dios dice, y Jesús lo enseña, que cuando un hombre es libre de un demonio, o de 7 demonios, o de 20 demonios, o de 1000 demonios, porque había un endemoniado que era una legión lo que tenía.
Él enseña y dice, Jesús enseña y dice que cuando se reprenden los demonios en el nombre de Jesucristo, la casa queda limpia, pero vacía. Y hay que llenarla. Y si no se llena con el Espíritu Santo, entonces aquel demonio o demonios vienen, ven la casa que está vacía, van e invitan a 7 más y se mete, y el estado postrero de aquella persona es peor que el anterior. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros hoy decidimos darle vuelta. El que tiene que huir aquí es Satanás, no nosotros. El domingo decíamos, a la iglesia lo que huye es de los compromisos. De eso, a eso le huye. Y no hablo de la iglesia de Montesión, hablo de la iglesia de Cristo. Le huye al compromiso. Le huye a los requisitos bíblicos, no puestos por hombre, le huye. Pero no le huye a Satanás. Y la única forma de que Satanás huya de nosotros es sometiéndonos a Dios. Y la única forma de someternos a Dios es que estemos siempre llenos del Espíritu Santo. Amada iglesia, yo se lo digo por experiencia. Si no hay llenura del Espíritu Santo, yo pierdo la batalla. La pierdo. Cualquier demonillo chiquitillo me pega un golpe y listo. Porque no estoy preparado para poner la otra mejilla. Porque no estoy preparado para decirle: yo soy un hombre y una mujer sometido a Dios. Usted está, como dice la Escritura, bajo mis pies. Amén. ¿Eso qué es? Estar sometido a la autoridad de Dios, a la autoridad de Dios que nos respalda. Cuando usted puede decir a la carne, no carne, usted no se manda. Cuando usted puede hablarle al alma, que es la que gobierna la carne. Cuando el salmista le dice: ¿por qué te abates dentro de mí, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Qué es el asunto? Y después le dice: alma mía, bendice a Jehová. Y punto. Bendice a Jehová, alma mía, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien sacia de bien tu boca. Él es quien te corona de favores. Él es quien te saca del hoyo de fango cenagoso. ¿Quién? Jehová. Entonces el salmista le dice: alma mía, alábalo, bendícelo, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. ¿Ah? Hay un hombre y una mujer sometidos a la autoridad de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahora, recordemos lo que leímos en 2 Timoteo 2:22 el domingo. Pablo le da las armas a Timoteo y le da las armas, le dice justicia, fe, ¿y qué más? Justicia, fe, amor y paz. Y también le dice: y júntese, estoy parafraseando, si usted quiere ir ahí para que me ayude, 2 Timoteo 2:22, es facilitito, pero dice: y júntese, estoy parafraseando, y júntese con la gente que hace el bien. ¿Ah? Entonces yo me voy y me pongo a estudiar estos 4 pasos que Pablo le da a Timoteo. Y digo yo: wow, la iglesia debe usar estos 4 pasos también, para que el enemigo tenga que huir y no nosotros huir. Porque qué tremendo es cuando nosotros, ministros de Dios, los que ministramos la palabra, los que ministramos la alabanza, los que ministramos niños en la escuelita, tengamos que salir huyendo y decirle: no, yo no quiero servir, no, es que no quiero, porque Satanás me sacó. ¿Aló? Número 1, justicia. Amén. Amén. Así dice ahí, justicia. Justicia, correcto. Sigue la justicia. Sigue la justicia. Sí, señor. Eso significa vivir rectamente delante de Dios y los hombres. Amén. Por eso en Efesios 6, 14 por ahí, dice que es un elemento de la armadura de Dios, la cual debo de ponerme la coraza de justicia. Para que yo sea
para que use la justicia rectamente delante de Dios y de los hombres. ¿Cómo se llamaba eso? Una integridad en Él, de Dios y de los hombres. Porque yo soy una carta leída. Porque ahí en la calle, aunque usted no lo crea, a mí me andan grabando. Y a usted también, y en todo lo que usted haga, lo está grabando. Pero cuando usted va donde un necesitado y le da un pedacito de pan, nadie lo graba. Cuando se lleve y entrega una primicia, nadie lo graba. Pero haga algo malo y hay 10 teléfonos grabando. Porque somos cartas leídas. ¿Me voy a entender? Entonces yo tengo que vivir rectamente delante de Dios y de los hombres. Aunque mucha gente dice, a mí lo que el hombre diga me resbala. Pues no le resbale, amado hermano y hermana. No. Porque si no me puede condenar, es cierto. Pero si yo estoy haciendo algo indebido, no me puede resbalar lo que el hombre diga, lo que la gente habla en la calle de mí. Porque entonces me convierto en un instrumento, no para alabar a Dios, sino un instrumento para que el nombre de Cristo sea vituperiado, dice la Escritura. Amén, así es. ¿Ah? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y tenemos que empezar a llenarnos de la justicia de Dios. Tener esa coraza. Recuerde que el soldado, la coraza se la pone en el pecho, porque el soldado nunca va de espaldas, ni va de lado peleando. El soldado va de frente, y por eso la coraza va en el pecho. Amén. Número 2. Vamos a dar tiempo, sí. No soy yo, bueno. Fe. Usted lleva el orden ahí, ¿verdad? Fe. Depender totalmente de Cristo. Ahora, ¿cuál es la fe? La fe que agrada a Dios. Porque hay fe que no agrada a Dios. Por ejemplo, el que compra lotería y lo hacen por fe para pegar. Y una hermana, o más de la negrita, una hermana me dijo un día, voy a poner a prueba en Dios, compré un entero, pastor. Y si pego, digo, si pega ni si arriba la iglesia. Y si va a ir a la iglesia de arrepentirse, porque eso es del todo. No, pero la iglesia dice que, la Biblia dice que pruebe a Dios. Sí, pruebe a Dios, pero no eso. La fe que agrada a Dios. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la casa quedó limpia y vacía. Entonces, le meto justicia de Dios y le meto la fe que agrada a Dios. La que él necesita. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Es la fe ciega. Y siempre te pongo el ejemplo de la silla. Hermana Marisa, usted llegó y se sentó y se fijó antes si le faltaba una pata a esa silla. No, que no. Usted nada más llegó y dice, confianza. Pero imagínese usted que le faltara una pata a la silla. Caer redonditita. Esa es la fe que agrada a Dios, que usted confíe plenamente. Que usted diga, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Amén. Gracias por las oraciones a mi mamá. Parece que el lunes ya le dan la salida. Porque Él es bueno. Amén. Y porque hay una iglesia con fe. Porque hay miembros orando. Porque hay miembros diciendo, hágase tu voluntad con la mamá del pastor. Y entonces la fe que agrada a Dios, yo dije, yo te creo. Yo te creo. Y se la entregué a Él. Ya se ríe, la estuve cuidando, y me acariciaba la cabecita. Y yo, amo, porque sí le cuesta hablar por el derrame. Pero ya está rosadita, ya está comiendo. La fe que agrada a Dios es donde nosotros entregamos el control absoluto a Dios. Y no diga que carga el pastor, no, si he llorado como una Magdalena y me han tenido que soportar a ustedes el mal humor mío. Porque aunque usted no lo crea, uno se pone de mal humor, porque hay algo que va contrario, ¿verdad? Pero, gloria a Dios, ya hoy nos dijeron que seguramente el lunes le dan la salida. Entonces hay que cuidar en casita
es diferente, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Entonces, la fe, tenemos que llenarnos de fe, pero la fe que agrada a Dios. Amén. No la que desagrada a Dios. Porque la fe que desagrada a Dios es que usted dice, no, yo creo. Y a los 3 días, tal vez, será. Duda. Entró el espíritu de duda. No, yo creo en el nombre de Jesucristo, oiga, que yo voy a ser sano. Y a los 3 días le sigue doliendo la cabeza. Pero Señor, o a los 3 meses le sigue doliendo. Pero Señor, y a los 10 años le sigue doliendo. Pero Señor, la fe que agrada a Dios es cuando decimos que sea en tu tiempo y no en mí. Y gracias por mi dolor. Y gracias por la enfermedad. Gracias porque me apego a la palabra que dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el nombre del Padre sea glorificado. Amén. Porque para eso son las enfermedades, según está escrito en el libro de Juan. Jesús dijo, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, es para que el nombre de mi Padre sea glorificado. Y Lázaro se murió. Y todo un montón de gente dijo, qué mentiroso. No, espérense, van a ver la gloria de mi Padre. ¿Dónde está? Ahí, ahora quite la piedra. Señor, ya huele feo, son 4 días. Quite la piedra. Yo no estoy preguntando si huele feo o huele rico. Yo estoy diciendo que quite la piedra. ¡Lázaro! Y el nombre del Padre glorificado. Amén. Por una enfermedad de Lázaro. Jesús no estaba mintiendo. Jesús estaba diciendo, yo sé que Él va a resucitar. Porque si alguien lo sabe todo, es Él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en ese poder? Ahí. Pero nos interponemos. Entonces, ¿esa fe no agrada a Dios? A Dios le agrada la fe nítida. Que aunque pasen años y años, usted esté ahí. La convicción. La fe de Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el papá. Zacarías es un sacerdote. Isabel, una mujer de Dios. Querían un hijo y nada que venía. 50 años. ¿Cuánto duró? 50 años. ¿Cuánto lleva usted orando? Y a los 50 años bajó el ángel y le dijo, Zacarías, tu petición. Y Zacarías dijo, bueno, ahora ya yo nada de nada. Y la doña Esther. Bueno, que usted diga eso, Dios dice que ya y punto. Y por incrédulo va a quedar mudo hasta que nazca la criatura. Y cuando bajó del altar, ¿qué pasó? Nadie le entendía. Y cuando fue presentado el niño al templo a los 8 días de haber nacido, ¿cómo se va a llamar? Y entonces Juan. ¿Cuál Juan? Juan, como me dijo el ángel. Amén. Amén. Porque el kairos de Dios es perfecto. Amén. Y como iglesia debemos de aprender a esperar en el tiempo de Dios. Solo que somos unos desesperados. Queremos todo para allá, para allá, para allá. Y Dios dice, denme tiempo, yo sé cuándo va a ser para usted. Qué cosa más preciosa le esperaba a Zacarías y a Isabel, que le cortaran la cabeza a su hijo. Qué lindo, ¿eh? No, lo precioso es que él iba a anunciar, aleluya, iba a ir delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ah? ¿No valió la pena entonces? ¿No valió la pena? Claro que valió la pena. Y nació Juan 3 meses antes de Jesús. Pero un hombre de fe, un hombre que esperó 50 años. Amada iglesia, esa es la fe que agrada a Dios. ¿Cuál sigue ahí? El amor y paz. ¿El amor y qué? Y paz. Pero primero está el amor. Amén. Amén. Amor, pero un amor con pureza de corazón. ¿Cuál es ese amor con pureza de corazón? El amor ágape, el amor incondicional,
Es necesario llenar nuestra casa, llenarla de justicia, llenarla de fe y llenarla de amor, pero de amor incondicional. Que nosotros como iglesia nos caractericemos por dar amor incondicional. No, te invito a almorzar a mi casa porque sé que me vas a invitar después. No. Invitemos al que sabemos que nunca va a poder invitarnos. Ayudemos al que sabemos que nunca va a poder ayudarnos. Pero nos llevamos así, somos uña y mugre con la gente que es recíproca con nosotros. Eso no es amor. Eso es interés. No, invite a aquel que no puede invitarlo. Usted que acostumbra a invitarse unos entre los mismos siempre, cambie. Y vuelva a ver una familia y digo, esta semana voy a invitar a esta familia. ¿Ah? No. A mí los míos aquí. Los de mi derecha, la argollilla. Y lo malo de la argolla es no estar en ella. Eso es lo que dice el mundo. Pero lo que Jesús dice es: salga de las argollas y ame a tu prójimo como a ti mismo. Déjese de argollas. El amor tiene que ser ágape, un amor incondicional, un amor que se vio reflejado en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no pidió nada, solamente lo dio. Y nos dice ahora: ¿usted quiere ser salvo? Aférrese a ese sacrificio, que a usted, iglesia, no le costó nada. Por eso se escribe: salvos por gracia. Amén. Amén. Eso es amor ágape. Dar algo sin recibir nada a cambio. Doy la vida de mi hijo, doy mi vida, me hago yo mismo hombre, doy mi vida y no espero que usted me dé nada, no espero que me pague nada. Simplemente, si quiere salvarse, aférrese a esto que yo estoy haciendo hoy, dice el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, ese amor incondicional, ese amor ágape, sin esperar nada a cambio, debe ser reflejado en la iglesia. En la iglesia, y ahí sí tenemos que hablar directamente de Monte Sión, porque no ir a invitar a otra gente que no, de Monte Sión. Compartir, usted comparte con ella, comparte con aquella. Ay, no, es que esa gente es media rara. El raro es usted. Ellos no son raros, el raro es usted que anda apartado siempre. El raro es usted que no quiere compartir. El raro es usted que va contra la familia, que dice: amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros. Usted es el raro, usted es la rara. Aquella familia no es rara, es que no tiene cómo. Usted sí tiene. Usted sí tiene cómo decirle: vamos, invito una pizza. Vamos a su casa, yo invito al almuerzo. Yo llevo pollo, paso ahí a donde sea, ven 30 porciones de pollo, vamos a comer. ¿O es usted un soldado del ejército de Dios que solo anda con su argollita y son los primeros que matan? El que se aparta del ejército, del pelotón, es el primero que se muere. Y por eso usted anda batallando solo, en la trinchera solo. Porque ese amor debe ser incondicional. Amén. Gloria a Dios. 4, ya tengo que ir. ¿Cuál era? Paz. Pero no paz. No ser un provocador de división, sino la paz que dice Filipenses 4:7, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos de llenarnos de justicia, de fe, de amor y de paz. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa que usted anda ahí y la gente dice: qué raro, pero esa gente, ¿por qué anda siempre sonriendo? Si les pasó esto y esto, y sonríe. ¿Por qué tienen esa paz? Es una paz que sobrepasa y dice todo entendimiento. Todo. O sea, la gente no puede entender por qué una iglesia vive en paz. Entonces, muchas veces dentro de la congregación no está esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque hay
choquecillos. Paz en Hebreos dice que seguir la paz con todos. Ajá, con todos. En cuanto dependa de vosotros, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Amén. Seguid la paz. Esa paz que sobrepasa todo, que la gente no entiende y no dice, pero ¿cómo? ¿Cómo tanta paz? Pero hoy andaba ya casi por la rutina trabajando y un hombre que andaba conmigo, muy buena gente, muchacho. Hoy no cristiano, pero buena gente. Y me dice, ¿verdad que es que a veces hay gente que se merece un solo más? Pero solo uno. Digo, no, es que hay gente que lo que se merece es el amor de nosotros. Digo, usted me habla de pelear, yo le hablo de paz. ¿Sabe por qué fracasó Judas Iscariote? ¿Sabe por qué Judas Iscariote fracasó? Porque Judas vio a Jesús como un hombre que venía a matar romanos. Judas vio a Jesús como el salvador de la esclavitud, pero a espada. Y Jesús no vino a eso. Jesús vino con amor y paz. Jesús no vino a matar a nadie, vino a que lo mataran a él. ¿Qué le parece? Nosotros no estamos llamados a golpear a nadie. Estamos llamados a que nos golpeen, a poner la otra mejilla. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién se atrevería? ¡Pah! Deme por la otra. Más duro si puede. No. O ya se arma usted y se arrolla y dice, no, así se nos contó, venga para acá. O le piden un consejo al pastor. Pastor, ¿qué hago? Y el pastor le dice, ore por ellos. ¿Qué quería que le dijera el pastor? Espéreme ahí, yo ahorita voy y le hago entre los dos. No. Paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Cuando alguien llega y te grita 4 frente a tu casa, y tú lo bendices. Porque si no, amada iglesia, nos vamos a llenar. Y va a quedar un vacío dentro. Y en ese vacío, en ese campito, se va a meter Satanás. Por eso el apóstol Pablo enseña y dice, airaos, pero no pequéis. Y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sobre todo, no le deis lugar al diablo. El diablo no tiene espacio en nuestras vidas, amada iglesia. No tiene espacio. Por eso debemos de someternos a Dios. Someternos a Dios en su ¿qué? Perfecta voluntad. Someternos a Dios en su autoridad. Y Él, el diablo, huirá de nosotros. Amén. Amén. Póngase de pie en una ofrenda de palmas al que vive, al que reina y al que está sentado en el trono. Amén. Esa ofrenda porque voy a darle un testimonio. Voy a darle un testimonio y quiero que lo reciba de pie. Si se cae, cae sentado en la silla. Hace 15 días me tocó pagar el abogado, la abogada de Montesión, 225,000 colones. ¿Verdad? Le quedé viendo 75, le pagué 150 y le quedé viendo 75. Porque estamos en los trámites de renovar permisos. Es mucha plata, mucha plata. Y yo entonces le decía al Señor, Padre, ayúdame. Porque, amada iglesia, aunque usted no lo crea, no se recauda en la iglesia ese dinero. Difícilmente. Pero yo dije, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú me vas a ayudar. Fui, pagué y hice otros pagos. Hay que pagar el contador, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, todo lo que hay que pagar. Y quedé así como cuellito de monja, limpio. Y necesitaba el dinero para reponer, porque también tengo que pagar la casa, y la casa pago 300 por mes. Y el domingo me entró un mensaje. ¿Celular?
Digamos, yo sí, vi el mensaje, pero volvió a guardar y seguramente estaba ocupado. Y al ratito lo vuelvo a abrir. Hermana, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, gloria a Dios, bendecido. Un poquito triste por mi madre que está enfermecida. Ah, de veras, pastor. Pastor, me disponía a diezmar en mi congregación. Y en el momento que llevé el diezmo, el Señor me dijo, ayuda a mi obra. Así, con esas palabras. ¿Ayuda a quién? Esta obra es de Dios. Amén. Y llegó el depósito. 250,000 pesos. Este es el Dios de Montesión, amén. Que eres bueno, ay, iglesia. Esa hermana es súper bendecida. Esa hermana hace como 7 meses o 8 nos donó 500,000 colones. Y ha visto la mano de Dios. Y Dios le habla al oído y ella obedece. Pero yo me puse a llorar cuando leí lo que Dios le ha dicho. Bendice mi obra. Amén. Amén. Esta obra no va a parar. Porque va a manos del Señor. Amén. Amén. Así que glorifique a Dios. Tratemos nosotros de ser fieles y vamos a ver la fidelidad de Dios también. Amén. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Padre, te amo.